Gloria a Dios. El Señor, ¿verdad?, les bendiga a todos. Vamos a compartir en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Para algunos ya es tema conocido, para otros es tema nuevo, pero siempre la palabra nos edifica a todos. Dice así la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia poniendo mi vida en tus manos. Te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo, que tus palabras sirvan para fortaleza espiritual en la vida de cada uno de los que la oyen. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a compartir el tema: el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Este tema es un tema central, un tema que es columna central para la iglesia cristiana. Es algo que nos alimenta cada día, que mantiene nuestra fe como un fuego encendido, como una llama encendida. Porque esta es la promesa que nos debe de mantener todos los días en santidad, todos los días apartado del pecado, todos los días en perseverancia y sirviéndole al Señor. Porque hemos dicho que el fin de este mundo se acerca. Estamos viendo de qué manera el pecado cada día va en aumento, y que ya estamos viviendo como en los días de Noé. El pecado se ha multiplicado grandemente, y ante nuestros ojos las profecías se empiezan a cumplir. De qué manera las enfermedades se han multiplicado en los últimos 5 años, y que esperando, ¿verdad?, que Dios tenga misericordia por amor a su iglesia, y que todavía, ¿verdad?, no se multipliquen más las enfermedades. Mas sin embargo, las estamos viviendo en carne propia, estamos experimentando. Y esta situación, lo que vivimos en este año que pasó, al ver de qué manera algunos cristianos, algunos pastores que se murieron, y el hecho de que nosotros veamos algunos pastores conocidos de fama, de predicación mundial, y algunos conocidos, algunos pastores locales, algunos líderes,
¿De qué manera fueron alcanzados por la pandemia y murieron? Y quizá el ver que los predicadores se murieron por el COVID, algunos cristianos haya entrado la duda, algunos creyentes quizá en su mente haya pasado la idea de que ¿por qué murieron? ¿O dónde está la promesa de Dios? ¿Cómo es que si Dios ha prometido librar a su iglesia, ahora vemos como algunos cristianos y algunos predicadores se han muerto? Este caso similar estaba pasando con la iglesia en Tesalónica. Algunos hermanos que ya se habían convertido ya grandes de edad, estaban falleciendo. Algunos hermanos habían alcanzado la edad y el tiempo de morir y pues se habían adelantado. Por eso el apóstol Pablo empieza diciéndoles: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. La ignorancia puede provocar muchas cosas. Por la ignorancia, dice el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6, que por la falta de conocimiento el pueblo de Dios se había perdido. Por la falta de conocimiento nosotros como mexicanos ahora estuvimos en la ignorancia durante muchos años. Por la falta de conocimiento, ya que la iglesia y el gobierno se unieron para mantener a México en la ignorancia y en la esclavitud y en la miseria, ¿no? Entonces la ignorancia es un enemigo grande. Y dijimos la vez pasada, la ignorancia, ¿verdad? No es ofensivo, no es una palabra ofensiva. El hecho que a alguien se le diga que es ignorante, no, aunque se oye un poco feo, no debe ser una ofensa. Es el desconocimiento de algo. Entonces, los hermanos en Tesalónica ignoraban. Ellos empezaron a reclamarle al apóstol Pablo de dónde estaba la promesa. ¿Cómo es que los hermanos se estaban muriendo? ¿Por qué los cristianos que se les había prometido vida eterna estaban muriendo? Y el apóstol le dice que ellos tenían un desconocimiento acerca de los muertos. Por eso dice acerca de los que duermen. Dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Es cierto que cuando alguien fallece, es normal que se sienta el dolor y la pérdida de un ser querido. Pero de eso a que nosotros pensemos o actuemos como las personas del mundo que no conocen a Dios, dice que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros, al conocer la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que no hay motivo para que estemos tristes. No hay motivo para que nos estemos lamentando. Solamente cuando hay ignorancia es que la gente lo hace por desconocimiento. Pero cuando ya se tiene el conocimiento, no se debe de actuar de esa manera. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los cristianos dice que serán resucitados de los muertos. No digo seremos porque estamos vivos, ¿no? Pero a los que nos lleguen, si nos llega, seremos resucitados. Por el momento, en tiempo presente, decimos a los hermanos que ya murieron, serán resucitados. Así como Dios resucitó a Jesús, que Jesús es la primicia, Él tiene la primicia en todo, así como Él fue resucitado, de igual manera, los cristianos que hayan muerto serán resucitados.
Y vea de qué manera Cristo da directamente la promesa. Versículo 15. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. O sea, aquí el apóstol no está hablando por él mismo. Aquí él está recibiendo la revelación de parte de Dios, de parte de Jesucristo, y está hablando directamente por revelación del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Se vea el orden en el arrebatamiento. O sea, Cristo descenderá del cielo para dar la orden directamente. Y el arrebatamiento lleva un orden. Nosotros los que estamos vivos, dice el apóstol Pablo, nosotros no tomaremos el primer lugar. O sea, nosotros no nos adelantaremos a nuestros hermanos que ya se nos fallecieron, a nuestros hermanos que ya partieron, que ya murieron. No nos adelantaremos a ellos. El orden es que primero van a ser los muertos. Y esa orden la da directamente el Señor Jesucristo. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que ya no debe de haber tristeza, ya que nuestros hermanos que han fallecido, ellos van a tener la primicia. Ellos van a ser los primeros en irse al cielo. Ellos van a ser los primeros en tener el encuentro con Cristo. Primero se adelantaron en morir, y en esto es todos los cristianos, desde los apóstoles hasta nuestros días, desde los apóstoles hasta el momento del arrebatamiento. Todos los cristianos que ya hayan muerto, ellos van a reencarnar nuevamente, su espíritu volverá de nuevo al cuerpo que está en la tierra, saldrá de la tierra, se fusionará con el espíritu e inmediatamente serán arrebatados en las nubes. Pero nuestros hermanos tienen el primer lugar. O sea, primero los cristianos fallecidos van a encontrarse con Cristo. Y luego, dice el apóstol Pablo, verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dese cuenta que aquí lo aclara muy bien. No está hablando de que tenemos forzosamente que morir para ir al cielo, como creen algunos intérpretes de la Biblia acerca de el tiempo del arrebatamiento. Dicen, bueno, es que la iglesia va a ser arrebatada durante la gran tribulación, y señalan a todos los que van a morir durante la gran tribulación y que ciertamente están o van a estar en el cielo, y que suben, pero sus almas. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí, los que hayamos quedado vivos, los que estemos vivos hasta ese momento. O sea, no está hablando de muertos, está hablando de vivos. Está hablando que vamos a estar como estamos en este momento, en carne y sangre. Así estaremos
Por eso creemos que el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento, en cualquier instante, estemos en donde estemos. Así como estamos vivos, caminando, quizá estemos trabajando, quizá estemos, ¿verdad?, congregados, a lo mejor durmiendo, quién sabe en qué instante vaya a ser, pero en ese momento seremos, dice, arrebatados. El lugar del encuentro, dice el apóstol, que es en las nubes. Dese cuenta, el encuentro con Jesús no es aquí en la tierra. Jesús está en el cielo, está en la casa del Padre. Él dice, desciende del cielo con voz de mando, con voz de autoridad. Es con autoridad y con una voz, dice, de bocina, o sea, de trompeta, con una voz fuerte. Jesús desciende del cielo, pero no llega hasta la tierra, sino que, dice, nos va a estar esperando en las nubes, es decir, dice, en el aire. Y el propósito es que desde ahí en el aire, en las nubes, ahí estará Él. Primero llegarán los cristianos que estén muertos, van a resucitar y se van a reunir con Cristo. Inmediatamente después, los que estemos vivos, seremos arrebatados para estar con Jesús en las nubes, en el aire. Y de esa manera, dice, permanecer por siempre al lado del Señor. Pero, ¿de qué manera? O sea, nosotros vemos que vamos a ser arrebatados, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo nosotros podremos estar de manera permanente y eternamente con Cristo en el cielo? Si los que hemos visto algunos documentales, nos damos cuenta que a cierta distancia de la atmósfera de la Tierra no hay oxígeno. Los astronautas tienen que llevar oxígeno para poder respirar en el espacio. También tienen que llevar alimentos para poder comer, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a estar de manera permanente y de manera eterna con Cristo en el cielo? El apóstol Pablo lo aclara en 1 de Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15, versos 50 al 54, que de igual manera le aclara el asunto a la iglesia de Corintios, porque quizá para los jóvenes estudiantes quizás se estén preguntando cómo, de qué manera, cómo va a ser posible que vamos a tener una provisión de oxígeno por la eternidad, o una provisión de alimentos por la eternidad, o cómo vamos a poder estar suspendidos en el aire, ¿verdad? Si la fuerza de gravedad nos hace caer de porrazo, ¿verdad? Si los aviones, porque llevan un motor, ¿verdad?, y tienen que desplazarse, o los que usan motor de autopropulsión, o los cohetes, ¿verdad?, que tienen que llevar combustible para poder permanecer en el aire, aunque saliendo a cierta altura quedan flotando, ¿no? Pero el oxígeno y los alimentos, ¿no?, el agua. Entonces dice el apóstol, desde el verso 51, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, del 51 al 54. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Se vea que de cierta manera era un misterio del cómo, pero dice que será en un abrir y cerrar de ojos, en otras palabras, en un parpadeo. ¿Cuánto tiempo nos llevamos en un parpadeo? Abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Usted agarra un parpadeo y dice una fracción de segundo o menos de un segundo, ¿no? El tiempo que usted tarda en un parpadeo, ese es el tiempo en el cual vamos a ser arrebatados. Ese en un instante. Pero nos habla de la final trompeta o la trompeta final. Ya ve que dice que el Señor mismo, con voz de autoridad y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esa trompeta la va a tocar Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el que da la orden. Mientras que las trompetas del Apocalipsis las tocan los ángeles. Cuando usted lea Apocalipsis, cuando usted estudie el sonido de las trompetas, el sonido de las 7 trompetas son tocadas por ángeles, no por Jesucristo. Pero esta última trompeta o el aviso final lo da Jesucristo. Esa es la pequeña y gran diferencia. De igual manera, da el primer lugar, ¿verdad?, para los muertos que serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, ¿por qué? Dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces nosotros seremos transformados, ya que nuestro cuerpo de carne y sangre no pueden entrar al cielo. Por eso es necesaria la transformación. Nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo como el de Jesucristo cuando fue resucitado. Por eso nosotros, así como estamos en carne y sangre, no podemos permanecer, ¿verdad?, en el cielo. Nosotros no podríamos. Los científicos han investigado y pues hasta hoy día no han encontrado, o si lo han encontrado no lo han dicho, ¿verdad?, no han encontrado ningún planeta donde el ser humano pueda vivir. Han ido varias veces a la luna, pero es desértico, es polvo, no hay agua, no hay vida. Y aunque hayan encontrado, creo que es el planeta Marte, según se rumora que puede tener vida, mas sin embargo no han hecho los experimentos necesarios para poder determinar si es habitable o no es habitable, o que sea similar a la Tierra. Mas sin embargo, vemos de qué manera Cristo tiene todo solucionado. Cristo dice: nosotros seremos transformados. Este cuerpo de carne y sangre va a ser transformado en un cuerpo incorruptible, pero dejaremos de tener
este cuerpo de carne y sangre. Ya no tendremos más las células que envejecen, sino que seremos como Cristo. Seremos como Jesús fue después de la resurrección. Un cuerpo capaz de traspasar las paredes, un cuerpo de poder viajar a una alta velocidad, un cuerpo de poder viajar de la tierra hacia el cielo y del cielo a la tierra. Jesús dijo que seremos como los ángeles, seremos iguales a los ángeles. Y eso es algo maravilloso. ¿Por qué, verdad? Porque Dios tiene todo preparado. Solamente que usted y yo también debemos de cumplir, ¿verdad?, ciertos requisitos de vivir como Él ha mandado. El tiempo del arrebatamiento. En la Biblia encontramos pasajes y nos dice que es antes de que empiece la gran tribulación. Antes de que empiece a derramarse la ira de Dios, antes de que empiece el castigo hacia el mundo, la iglesia va a ser arrebatada. Va a ser antes de que inicie. Por eso cuando algunos dicen o escriben, ¿verdad?, dicen, ya estamos en el tercer jinete del Apocalipsis, que ya estamos en el cuarto jinete del Apocalipsis, que ya se está derramando la segunda copa, que ya se está tocando la tercera trompeta, desconocen completamente la Biblia. La iglesia no estará presente cuando la ira de Dios caiga sobre este mundo. Veamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, la promesa que Cristo resucitado le hizo a la iglesia. Libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. El que no lo encuentre está al último de la Biblia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí, ¿verdad? Quizá en un lenguaje conocido podría ser librarnos. Mas sin embargo aquí el guardar es guardar para librar. Para toda persona que se esfuerza, es decir, así como nosotros nos hemos apartado del mundo, así como nos hemos esforzado por santificarnos, así como nos esforzamos por servirle a Dios, dice, por ese esfuerzo, por esa santidad de mantenernos alejados del pecado y por haber aceptado a Cristo como nuestro Dios y Salvador, ahora, dice Jesús, Él nos va a guardar. O sea, ¿por qué nos guarda, va? ¿Qué hacemos nosotros cuando decimos, guárdeme tal objeto? ¿Qué hacemos? Tomamos el objeto, lo llevamos y lo colocamos en un lugar donde no estorbe, donde no se puede extraviar y donde lo podamos encontrar. Lo ponemos en un lugar seguro. Ese es el guardar, ¿no? Decimos, voy a guardar un libro, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Lo colocamos en un librero, ¿no? En un lugar seguro, donde no se moje, donde no se empolve, donde no esté tirado. Lo colocamos, decimos, está guardado. Así como guardan las alhajas, ¿no?, bien escondidas. Así como guardan el dinero, ¿no?, así como guardan la ropa.
Entonces Jesús dice, guarda a la iglesia, es decir, viene y toma a la iglesia y la coloca en un lugar seguro. Por eso está diciendo guardar, tomarla y colocarla en un lugar seguro donde la iglesia no sea afectada por las plagas que vienen al mundo. Por lo tanto, el lugar seguro es el cielo. Las plagas vienen sobre la tierra. Así que Jesús guarda a la iglesia fuera de la tierra, es decir, en el cielo. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Aquí el castigo no estaba hablando solamente para la nación de Israel. Aquí no era nada más para Europa, nada más para Asia, nada más para África. Aquí dice sobre el mundo entero, para probar a los habitantes de la tierra. Este castigo viene para probarlos, para ver si de veras son como dicen ser. Pero la iglesia es guardada. Veamos también Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Regresamos a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Dice el apóstol Pablo a la iglesia: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El propósito de Cristo para la iglesia es salvarlo. Por eso, cuando se predica salvación, de tal manera que la iglesia no fue creada para condenación. La iglesia Dios no la creó o no la tiene para que la ira de Dios caiga sobre la iglesia, sino que es para librarla, para que la iglesia sea guardada. En cambio, para el mundo es el castigo. Concluimos con el versículo, el capítulo 1, versos 9 y 10 de esta misma carta, de esta primera de Tesalonicenses, pero ahora capítulo 1, versos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, Jesús tiene el propósito. Por cuanto muchos de nosotros en un tiempo pasado llevamos una vida de pecado, servíamos a los ídolos, pero Cristo dice, vio cómo usted y yo nos convertimos. ¿De qué manera dejamos a los ídolos y nos fuimos de ahí y venimos para servir al Dios vivo? Eso que hicimos va a tener su recompensa. Esa decisión tomada, que quizá en algunos les causó problemas familiares,
pleitos con vecinos, pleitos con las comadres, ¿verdad? Que ya no les, ya no les recibieron, ¿verdad? Los muñequitos para las posadas, para las peregrinaciones. Toda esa vida de pecado que se llevó, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, ya se acabó. ¿Y de qué manera usted y yo nos convertimos para servir al Dios vivo? Ahora que somos la iglesia de Cristo, ahora nosotros estamos esperando a que Cristo venga para librarnos de la ira venidera, es decir, de la ira de Dios que viene para el mundo entero. Y esa es nuestra esperanza, ese es el anhelo, para que usted sepa de que como iglesia no estaremos en la gran tribulación. Cuanto el mundo más se queja, cuando el mundo más sufre, la iglesia no debe de desesperarse. Nosotros no debemos de entristecernos o de preocuparnos, de decir, es que en este 2021 a lo mejor viene otra pandemia. Gloria a Dios, ¿verdad? Si viene otra pandemia, quiere decir que Cristo ya está más cerca. Si ya estaba en el segundo cielo, ahora ya viene un paso más para estar en el primer cielo. Cuanto más se aproxime el castigo de Dios al mundo, cuanto más cerca está Cristo de llevar a su iglesia. Usted y yo no debemos de preocuparnos como lo hace el mundo. Los del mundo ya van a empezar a suicidarse cuando anuncian que dice viene otra pandemia, viene otras enfermedades, se descubren más enfermedades. Usted no se preocupe, nosotros estamos seguros en Cristo. Y como dice el apóstol Pablo, ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos del Señor. Si nos toca partir, usted no se preocupe, va a ser de los primeros en resucitar. Los que mueran van a tener el privilegio de encontrarse primero con el Señor, en un cuerpo resucitado, en un cuerpo como el de los ángeles, no en espíritu. En espíritu, todos los cristianos que han muerto ya están con Cristo en espíritu. Sus cuerpos están en la tierra, pero en la resurrección estarán en cuerpo y alma. No va a haber diferencia. Los cristianos muertos y los cristianos vivos, en el momento que estemos con Cristo, ya no va a haber diferencia. Ahí todos vamos a ser iguales. Ahí ya no va a haber diferencia en que digan, es que aquel hermano fue el que murió primero, tiene esta seña. Ya no. Todos seremos iguales delante de Cristo. Ya no habrá diferencia quién llegó primero y quién después. Pero esa es la promesa que Dios tiene preparada para usted y para mí. Les decía que algunas iglesias enseñan que la iglesia va a ser arrebatada durante la gran tribulación. Y ellos creen que el arrebatamiento es los muertos en Cristo, las personas que van a ser muertas durante la gran tribulación y luego sus almas suben al cielo. Otros piensan que va a ser al final de la gran tribulación. Como el apóstol Pablo dice, los que vivamos, los que hayamos quedado. Entonces, hay quienes dicen, mire, es que después de la gran tribulación, después que pasen todos los castigos y al final, ¿verdad?, que se derrame la ira de Dios, dice, de los que queden. Entonces viene Jesús, dice, y los arrebata. Pero eso es ilógico, porque al final de la gran tribulación, Cristo viene a pelear la batalla del Armagedón y a establecer su reino en la tierra. No viene a arrebatar la iglesia, sino que ya viene con la iglesia.
Póngase de pie, vamos a orar y que usted pueda aumentar su confianza en el Señor. Que los problemas que hoy esté pasando se minimicen, que usted no le dé mucha importancia, que usted pueda superar los problemas, usted pueda superar las crisis, usted pueda superar todo lo que vive, sabiendo que todo esto quedará en el olvido, que todo esto terminará, porque Cristo tiene preparado el traslado de su iglesia hacia el cielo, es decir, arrebatar a la iglesia. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, que esta palabra sirva para fortaleza espiritual, a fin, Señor, de que el ánimo de mis hermanos y mis hermanas sea aumentado, que ya no haya tristeza, que no haya dolor, sino que exista esa confianza, esa seguridad, Señor, de que nuestros hermanos que ya se adelantaron van a tener el privilegio de ser los primeros en estar con el Señor. Y que lo que hoy estemos pasando, lo que hoy suframos, Señor, será recompensado. Seremos librados de la ira de Dios que viene sobre el mundo entero. Que estaremos, Señor, para siempre contigo, donde ya no habrá llanto, no habrá dolor ni tristeza, sino que estaremos para siempre, Señor, a tu lado. Ayúdanos, Padre amado, a permanecer fieles a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que tengamos disposición para servirte, disposición, Señor, para predicar tu palabra, disposición para visitar a los enfermos, para llevar tu palabra a los que no te conocen. Que tengamos disposición, Señor, para servirte aquí en tu templo y en todo lugar. Padre, fortalécenos por medio de tu Espíritu Santo. Te pido en esta